Resulta difícil imaginar qué serían los Estados Unidos de América en la actualidad si a mediados del siglo XIX no hubiese habido un hombre dispuesto a asumir la responsabilidad del destino del país. Ese hombre fue el 16º presidente de los Estados Unidos de América, Abraham Lincoln. Nació en el seno de una modesta familia de inmigrantes. Tras la muerte de su esposa y 2 hijos, el padre de Abraham se casó por segunda vez. Abraham aprendió a leer con su madre adoptiva. Leyó ávidamente la Biblia, Robinson Crusoe y el libro de texto sobre historia americana. A los 20 años de edad, Abraham se fue de casa ganándose la vida con trabajos eventuales. Cuando el gobernador de Illinois pidió voluntarios para la guerra contra los indios, el joven ingresó en el ejército y recibió el rango de capitán. En el ejército, Abraham ganó confianza en sí mismo y decidió dedicarse a la política. A los 25 años, miembro del Partido Liberal, fue elegido para la Asamblea General de Illinois por primera vez. Posteriormente resultaría elegido 3 veces más. Más tarde fue elegido representante de Illinois en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, donde se manifestó en contra de la esclavitud. Había estudiado Derecho y fue contratado como asesor de la compañía ferroviaria de Illinois. Lincoln demostró ser un político competente y uno de los mejores abogados del Estado. Disfrutó de merecido respeto entre sus colegas, pero en el seno de su propia familia las cosas eran justo lo contrario. Mary Todd, hija de un rico hacendado sureño, era la típica esposa eternamente insatisfecha y no sabía llevar una casa. Sin embargo, Lincoln soportó con resignación el carácter de su esposa, que le dio 4 hijos. En el año 1858, los republicanos presentaron a Lincoln como candidato a la presidencia. En su famoso discurso, Una casa dividida, pronunciado durante la campaña electoral, Lincoln manifestó que era impensable la perdurabilidad de un país mitad libre, mitad esclavo. Y aunque Lincoln perdió esas elecciones, se convirtió en una figura nacional y fue apodado el honrado Abe. En las elecciones presidenciales siguientes, Lincoln derrotó a sus adversarios, obteniendo el 40% de los votos. De este modo, un chico de las clases oprimidas realizaba el gran sueño americano al ser elegido presidente del país. El nuevo presidente americano, Abraham Lincoln, entró en la Casa Blanca en marzo del año 1861. Unos meses antes, 11 estados sureños habían decidido abandonar la Unión Federal y en febrero del año 1861 declararon la creación de los Estados Confederados de América. Durante su discurso de toma de posesión, Lincoln fue extremadamente cauteloso y trató de no censurar a los estados del sur. «Nosotros no debemos ser enemigos», dijo el presidente. Manifestó que no quería un conflicto militar y que su deseo era conseguir la unificación del país. Los confederados tampoco querían la guerra, pero recalcaban su independencia con firmeza. La negativa del presidente a entregar Fort Sumter a los confederados desencadenó el inicio de las acciones militares. De ese modo comenzó la guerra civil entre el norte y el sur. Abraham Lincoln, un hombre con escasa experiencia militar, tuvo que decidir la estrategia a seguir. Recibió numerosas críticas por las derrotas militares y por el gasto que suponía la guerra. Pero cuando fue necesario, el presidente supo tomar medidas decisivas. Movilizó 80.000 voluntarios en el norte y dio orden de imponer un bloqueo marítimo a los estados sureños. Pensaba que la esclavitud era un mal inevitable en los estados del sur, dada su precaria situación financiera. Pero con el tiempo, su postura cambió. Comprendió que el restablecimiento de la Unión era inalcanzable sin la abolición de la esclavitud. La esclavitud debe morir para que viva la nación. El 22 de diciembre del año 1862, el presidente Lincoln proclamó que todos los esclavos serán libres de ahora en adelante y para siempre. La proclamación se convirtió en una especie de sanción económica impuesta a la Confederación, ya que los esclavos huyeron al norte alentados por las ansias de libertad. Lincoln resultaba muy incómodo para sus adversarios políticos, y estos planearon matar al presidente. En el año 1863 hubo un atentado contra su vida. Afortunadamente, la bala asesina pasó rozando la chistera del presidente. Cada día puede ser el último.
Por eso debo estar dispuesto a cumplir mi misión. Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos por segunda vez. En su discurso de toma de posesión, urgió a sus adeptos a renunciar a la venganza, a curar las heridas del país y hacer todo lo posible para mantener la paz. Ocurrió en el año 1865. Era evidente que el norte no tardaría en ganar la guerra. El 14 de abril, Lincoln dedicó la mañana a sus ocupaciones habituales y por la tarde, en un palco en el Teatro Ford, el 16º presidente de los Estados Unidos resultó mortalmente herido de un tiro en la cabeza. El tren con los restos de Lincoln partió de Washington con destino a Springfield, donde llegaría 2 semanas y media después. Millones de personas presentaron sus últimos respetos al presidente. Muchos negros americanos se arrodillaron ante su ataúd. Poco antes de su muerte, durante la inauguración del cementerio militar de Gettysburg, Lincoln dijo que los soldados que yacían allí habían dado su vida para que el país pudiese encontrar el renacimiento de la libertad. El presidente Abraham Lincoln también sacrificó su vida en el altar de la patria. Realizaba el gran sueño americano al ser elegido presidente del país. El nuevo presidente americano, Abraham Lincoln, entró en la Casa Blanca en marzo del año 1861. Unos meses antes, 11 estados sureños habían decidido abandonar la Unión Federal y en febrero del año 1861 declararon la creación de los Estados Confederados de América. Durante su discurso de toma de posesión, Lincoln fue extremadamente cauteloso y trató de no censurar a los estados del sur. «Nosotros no debemos ser enemigos», dijo el presidente. Manifestó que no quería un conflicto militar y que su deseo era conseguir la unificación del país. Los confederados tampoco querían la guerra, pero recalcaban su independencia con firmeza. La negativa del presidente a entregar Fort Sumter a los confederados desencadenó el inicio de las acciones militares. De ese modo comenzó la guerra civil entre el norte y el sur. Abraham Lincoln, un hombre con escasa experiencia militar, tuvo que decidir la estrategia a seguir. Recibió numerosas críticas por las derrotas militares y por el gasto que suponía la guerra. Pero cuando fue necesario, el presidente supo tomar medidas decisivas. Movilizó 80.000 voluntarios en el norte y dio orden de imponer un bloqueo marítimo a los estados sureños. Pensaba que la esclavitud era un mal inevitable en los estados del sur, dada su precaria situación financiera. Pero con el tiempo, su postura cambió. Comprendió que el restablecimiento de la Unión era inalcanzable sin la abolición de la esclavitud. La esclavitud debe morir para que viva la nación. El 22 de diciembre del año 1862, el presidente Lincoln proclamó que todos los esclavos serán libres de ahora en adelante y para siempre. La proclamación se convirtió en una especie de sanción económica impuesta a la Confederación, ya que los esclavos huyeron al norte alentados por las ansias de libertad. Lincoln resultaba muy incómodo para sus adversarios políticos, y estos planearon matar al presidente. En el año 1863 hubo un atentado contra su vida. Afortunadamente, la bala asesina pasó rozando la chistera del presidente. Cada día puede ser el último. Por eso debo estar dispuesto a cumplir mi misión. Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos por segunda vez. En su discurso de toma de posesión, urgió a sus adeptos a renunciar a la venganza, a curar las heridas del país y hacer todo lo posible para mantener la paz. Ocurrió en el año 1865. Era evidente que el norte no tardaría en ganar la guerra. El 14 de abril, Lincoln dedicó la mañana a sus ocupaciones habituales y por la tarde, 20 años de edad, Abraham se fue de casa ganándose la vida con trabajos eventuales. Cuando el gobernador de Illinois pidió voluntarios para la guerra contra los indios, el joven ingresó en el ejército y recibió el rango de capitán. En el ejército, Abraham ganó confianza en sí mismo y decidió dedicarse a la política. A los 25 años, miembro del Partido Liberal, fue elegido para la Asamblea General de Illinois por primera vez. Posteriormente resultaría elegido 3 veces más.
Más tarde fue elegido representante de Illinois en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, donde se manifestó en contra de la esclavitud. Había estudiado Derecho y fue contratado como asesor de la compañía ferroviaria de Illinois. Lincoln demostró ser un político competente y uno de los mejores abogados del Estado. Disfrutó de merecido respeto entre sus colegas, pero en el seno de su propia familia las cosas eran justo lo contrario. Mary Todd, hija de un rico hacendado sureño, era la típica esposa eternamente insatisfecha y no sabía llevar una casa. Sin embargo, Lincoln soportó con resignación el carácter de su esposa, que le dio 4 hijos. En el año 1858, los republicanos presentaron a Lincoln como candidato a la presidencia. En su famoso discurso «Una casa dividida», pronunciado durante la campaña electoral, Lincoln manifestó que era impensable la perdurabilidad de un país mitad libre, mitad esclavo. Y aunque Lincoln perdió esas elecciones, se convirtió en una figura nacional y fue apodado el honrado Abe. En las elecciones presidenciales siguientes, Lincoln derrotó a sus adversarios, obteniendo el 40% de los votos. De este modo, un chico de las clases oprimidas realizaba el gran sueño americano al ser elegido presidente del país. El nuevo presidente americano, Abraham Lincoln, entró en la Casa Blanca en marzo del año 1861. Unos meses antes, 11 estados sureños habían decidido abandonar la Unión Federal y en febrero del año 1861 declararon la creación de los Estados Confederados de América. Durante su discurso de toma de posesión, Lincoln fue extremadamente cauteloso y trató de no censurar a los estados del sur. «Nosotros no debemos ser enemigos», dijo el presidente. Manifestó que no quería un conflicto militar y que su deseo era conseguir la unificación del país. Los confederados tampoco querían la guerra, pero recalcaban su independencia con firmeza. La negativa del presidente a entregar Fort Sumter a los confederados desencadenó el inicio de las acciones militares. De ese modo comenzó la guerra civil entre el norte y el sur. Abraham Lincoln, un hombre con escasa experiencia militar, tuvo que decidir la